Amigos, buenas noches, saludos y bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través del periódico elvocero.com y toda su plataforma de el periódico, tanto en Facebook como en la página digital del periódico elvocero.com. Les saluda Jorge Colbert Toro en compañía del profesor Kenneth McClinton y el licenciado Hugo Rodríguez. Saludos a ambos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar nuevamente aquí. Buenas noches, estamos bien, un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, hay muchas noticias. Quiero comenzar rápidamente. Hay como 4 o 5 temas que vamos a tocar lo más rápido posible, pero en primer lugar, la noticia en este momento, por lo menos que se está dando desde Estados Unidos, esta situación de una masacre en el estado de Colorado provocada por un joven de 21 años que armado de un AK-40, de un AK-47, de un AR-15, que esto es una arma prácticamente militar, entró a un establecimiento y asesinó a 10 personas, entre ellos un oficial de orden público. Levanta nuevamente el debate en Estados Unidos que tiene o podría tener repercusiones en Puerto Rico con relación a el control de armas y la situación que se da con relación a este tipo de incidentes que cada cierto tiempo ocurre en Estados Unidos. Y quiero comentar que pasa siempre lo mismo. Hay unos asesinatos, entra un debate, los congresistas dicen que van a tomar acciones, pasan los meses, pasa la noticia, no hay grandes cambios, particularmente lo que tiene que ver con personas con problemas de salud mental, que tienen acceso a armas de fuego, con que no se dan lo que se llama background check, o sea, investigaciones de la persona, de su historial, y de permitir que muchas personas inestables emocionalmente tengan acceso a armas de fuego, sobre todo armas automáticas, que en el caso de Puerto Rico, muchos se preguntarán por qué no ocurren fenómenos de esto. Bueno, particularmente porque nuestra ley de armas es una ley bastante restrictiva que obliga y es mandatorio hacer inspecciones del historial de los individuos, que una persona con problemas de salud mental no está permitido tener armas de fuego, y en el caso de Puerto Rico las armas automáticas están prohibidas absolutamente. O sea, usted no puede andar por la calle con un AR-15 o un AK-47, y en ese sentido, pues gracias a Dios no hemos tenido ese tipo de problemas. Tenemos otros problemas de violencia y de asesinatos con armas de fuego, pero este tipo de dinámica que ocurre bastante a menudo en los Estados Unidos, por lo menos en ciertos estados, sobre todo el estado de Colorado, pues es un problema por la manera tan liberal en que se permite el acceso a armas de fuego a personas indiscriminadamente, y eso es lo que está ocurriendo. Y Hugo, quisiera ustedes una reflexión breve sobre esta situación para entonces movernos a los temas locales. Kenneth. Mira, esto es un debate sobre la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, entre aquellos que creen que la segunda enmienda es una enmienda que permite absolutamente casi todas las armas de fuego que estén en manos de absolutamente cualquier persona, y los que entienden que esa no fue la intención de los padres de la patria cuando escribieron la segunda enmienda, y que era para permitir que hubiera armas de fuego en manos de ciudadanos con el propósito de formar parte de una milicia estatal que pudiera defender al pueblo y defender las libertades del pueblo. Ese debate ha estado ocurriendo por una eternidad, ahora con un tribunal supremo que está sobrecargado hacia el ala conservadora, 6 jueces conservadores, solamente 3 jueces liberales. Yo no veo que vaya a venir una interpretación restrictiva de parte de ese tribunal supremo. Hugo, ¿cómo lo ven? Yo creo que es el debate de las armas. Es un debate que se retoma cuando ocurren temas como este y que exacerba unas cuestiones ideológicas en la nación de Estados Unidos, porque la segunda enmienda de la Constitución, que es la que da el derecho a portar armas, que tuvo unas razones históricas para escribirse de esa manera que tienen que ver con la historia de los Estados Unidos, y que hoy se divide la nación en cuanto a cuál debe ser la interpretación, si restrictiva o liberal, como decía Kenneth en su turno, pues se exacerba con este tipo de eventos. Pero yo creo que el debate no es meramente al derecho a las armas. Yo creo que aquí hay un asunto de salud mental, porque no es el arma per se lo que está mal, es el uso que se le da. Y cuando tú ves este tipo de
de masacre, de gente joven que entra en un sitio y dispara indiscriminadamente. Lo hemos visto en el pasado en escuelas, en instituciones educativas, lo hemos visto en distintas manifestaciones. Yo creo que es un problema que hay que mirar la salud mental del pueblo a la vez que se mira cuál es el derecho de la gente a portar armas y a la investigación que se tiene que hacer sobre la salud mental de ellos en ese renglón. Pero me parece a mí que no es meramente la excusa para retomar el debate de las armas. Creo que es una buena ocasión para mirar el debate sobre la salud mental de la gente. Definitivamente, coincido con ambos. Bueno, esta semana también comenzaron, cogió velocidad los procesos de vistas públicas. Ya hubo vistas para el secretario de Estado en el Senado, para el secretario de Justicia, hoy del secretario de Seguridad Pública, que todavía esta tarde continuaban. En términos generales, pues obviamente todos estos nominados están en funciones hasta el 30 de junio. De manera que puede continuar el proceso de vistas públicas. Sí llama la atención, a mi juicio. A mí, sinceramente, no me pareció correcto las expresiones de algunos miembros de la delegación de la mayoría parlamentaria del Partido Popular en la Cámara de Representantes de decir que la consideración del nombramiento de Larry Selhammer como secretario de Estado está sujeto a la discusión del Código Electoral. Y llamó la atención respetuosamente, aquí está conmigo un panel, un expresidente del Senado y un distinguido abogado, que hay que ser sumamente cuidadoso de no cruzar una línea con relación al código de ética. O sea, una cosa es que uno tenga reservas sobre un nombramiento, otra cosa es condicionar un nombramiento a una legislación que tiene un impacto político partidista. Y me parece que ni la figura de Larry Selhammer, aunque uno esté a favor o en contra de ese nombramiento, ni de ningún nominado debe estar sujeto a una consideración ajena que no sea los méritos de un nominado. Y los miembros de la Cámara de Representantes, que en pocas instancias pasan juicios sobre el nombramiento, como lo es en el caso del secretario de Estado, tienen que ser extremadamente cuidadosos de hacer unas expresiones que se interpreten básicamente como si fuese un chantaje. Si no me dan enmiendas al Código Electoral, o no se inicia un proceso de enmiendas, no voy a confirmar al secretario de Estado, que dicho sea de paso no tiene absolutamente nada que ver con el Código Electoral. Así que mi comentario sobre eso, sobre los demás nominados, el secretario de Justicia, el propio secretario de Estado y el secretario de Seguridad Pública, hasta lo que conozco en el día de hoy, es que no se ha identificado, por lo menos de lo que conozco y he visto, ningún asunto mayor que pueda impedir la confirmación de estos nominados. Kenneth. Varias tradiciones se están ignorando en todo este proceso. Primero, hay la tradición de que primero se confirma al secretario de Estado y segundo se confirma el secretario de Justicia para de esa manera asegurar y concretar la línea permanente de sucesión a la gobernación. En este momento, el vicegobernador de Puerto Rico es el secretario del Trabajo. Los redactores de la Constitución nunca tuvieron la intención de que el secretario del Trabajo estuviera ejerciendo la función de vicegobernador de Puerto Rico, de ser el primero en la línea de sucesión permanente en caso de que hubiera una ausencia permanente del gobernador. Segundo, hay la tradición de que se confirman rápidamente esos miembros. Esa es una tradición que también no se ha observado en este momento. Tercero, si la conducta mía como presidente del Senado hace, qué sé yo, 15 años atrás, es el establecimiento de una tradición, hay la tradición de que el presidente del Senado, el partido contrario al partido del gobernador, no trata de dirimir diferencias partidistas legislativas mediante la congelación del proceso de confirmación. En este caso, pues no es el presidente del Senado, es el presidente de la Cámara, que está congelando la bola tanto con el nombramiento del secretario de Estado como con el nombramiento del Contralor de Puerto Rico, que son los únicos dos nombramientos que se han hecho, que como tú has dicho, Jorge, están pendientes de ser votados por la Cámara de Representantes. Para tú dirimir diferencias de tipo legislativo electoral,
Para eso está el proceso legislativo de los proyectos que se radican, que se estudian, que se consideran y que se votan. Está también el proceso presupuestario, donde también tú puedes hacer política pública, pero no es el lugar, el del Contralor ni el del Secretario de Estado, para estar aguantando nombramientos o aguantando confirmaciones en lo que se dirime una diferencia estrictamente partidista sobre un tema estrictamente legislativo que nada tiene que ver con confirmaciones. Hugo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí la Constitución es clara, ¿verdad? La función de la rama legislativa es la de consejo y consentimiento. Y prácticamente en casi todos los nombramientos es únicamente el Senado. Son excepcionalmente algunos nombramientos únicamente los que van al consejo y consentimiento también de la Cámara de Representantes. El del secretario de Estado es uno. La función legislativa está bastante definida en lo que es la jurisprudencia, a lo que se refiere a ese consejo y consentimiento. Me parece a mí que el decir condiciono mi voto a tal cosa, creo que excede un poco lo que es el consejo y consentimiento. Y yo no estoy diciendo que la legislatura tenga que ser un sello de goma. Y me parece a mí que en la Secretaría de Estado, el nominado que hay hoy, es una persona respetada por todas las delegaciones. Ya en la votación que hubo en el Senado de Puerto Rico se demostró ese aprecio, ese respeto que se ha ganado el ingeniero Seilhammer. El voto en contra que hubo en el Senado, que fue el de la senadora María de Lourdes Santiago, tuvo una explicación relacionada a sus posturas con Luma y a que se le ha insertado una función adicional a las tradicionales a las que tiene la Secretaría de Estado. Pero fíjense que en ningún momento fue un condiciono mi voto a tal cosa. Fue una manifestación y una emisión de voto. Y yo creo que a eso es a lo que tiene que reducirse o que manifestarse lo que es la función de consejo y consentimiento. Si estoy de acuerdo en todo, voto a favor. Si tengo reparos, lo manifiesto. Si esos reparos impiden que vote a favor, voto en contra, pero no puede ser un chantaje de está sujeto mi voto a que hagas tal o más cual cosa. Sin duda alguna. Por último, esta semana sale la presentación del proyecto de las congresistas Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez y otra serie de congresistas, igual también en el Senado. Ya había salido el proyecto de Jennifer González, que se había anunciado la semana anterior. Hoy escribo una columna precisamente sobre este tema en el Vocero. Les invito a leerla tanto a nivel impreso como digital. Sobre esta medida. Sobre ella, simplemente lo que quiero plantear para escuchar sus comentarios. Uno, y respectivo si uno favorece o no la Asamblea de Estatus como un mecanismo procesal prudente y positivo para dirimir las diferencias que hay sobre Puerto Rico. Hay quienes plantean que sí, otros que plantean que no, si son comités negociadores, si es que debe de atenderse primero el resultado del pasado de la consulta de estadía, sí o no. Puede haber diferencias y yo creo que en ese sentido pues la prudencia es lo mejor y la discusión amplia en la Asamblea Legislativa, si es que se va a legislar sobre este tema, es donde corresponde legislar. Ahora, hago la salvedad que en este proyecto que ha presentado Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, más allá de esta controversia de las definiciones, si son dentro o fuera de la cláusula territorial, en el aspecto procesal, que es lo que se sostiene la columna mía en el día de hoy, es que básicamente como está diseñada esta legislación, hace casi imposible que esto se convierta en realidad, particularmente porque es una forma inmanejable de usted convocar al país a votar por una cantidad ilimitada de fórmulas, según establece el proyecto, que a su vez pueden subdividirse en otras fórmulas con informes de transición y llegar al absurdo de tener una papeleta con más de 500 candidatos, que básicamente más que una papeleta sería casi una enciclopedia. Habría que entregarle a cada elector para conocer quiénes son estas personas, porque el proyecto no define los contornos de elección, en relación, saca los partidos políticos, crea un fondo de pareo a nivel federal que puede cubrir hasta 248 candidatos si se fuese
aportar el máximo que permite precisamente los límites que establece esa legislación federal. Y algunos pueden plantear, bueno, es que la legislatura de Puerto Rico puede legislar y cambiar todo eso. Bueno, teóricamente puede hacerlo. Lo que pasa es que si usted quiere que se aplique la parte del vínculo del Congreso, tiene que ser bajo los parámetros de la legislación federal. Así que en ese sentido se convierte en una atadura de manos a la legislatura de Puerto Rico, el que los contornos de esta ley, que en esas áreas en particulares, a mi juicio, lo digo con el mayor respeto, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, da la impresión que el que lo redactó no conoce el proceso electoral de Puerto Rico, no conoce el proceso de endosos de candidatos, ponen un fondo de pareo federal con una guía que básicamente provocan que cientos y cientos y cientos de candidatos puedan aspirar, lo cual en principios democráticos, por supuesto que sería lo óptimo, pero llega un momento que se convierte en algo inmanejable, en donde no hay manera que los electores puedan tener unos criterios, unos juicios fundamentales, sobre todo cuando en esa ley federal se le da la potestad a estos delegados de que son los que van a ir ahí a negociar cosas que ni usted ni yo sabemos a la hora de votar por ellos, porque la ley tampoco lo obliga. Así que en ese sentido me parece que necesita una cirugía mayor si es que quiere ser un verdadero instrumento de atender con seriedad el tema del estatus. Kenneth, no sé si has tenido la oportunidad de examinar este proyecto de ley. He examinado el proyecto de ley, he examinado tu columna en el día de hoy, examiné un escrito del representante Héctor Ferrer el pasado sábado y examiné también un escrito de mi hijo Kevin McClintock Batista medio día antes del escrito de Héctor Ferrer, y creo que si estudiamos bien este asunto nos daremos cuenta de que entre los dos proyectos, el de Darren Soto y Jennifer González y el proyecto de Nidia y AOC, hay más de 130 miembros demócratas de la Cámara y más de 10 senadores demócratas en el Senado que apoyan legislar para resolver el problema del estatus político de Puerto Rico, y que con esas semillas que se han sembrado en ambos proyectos sobre un mismo asunto, visiones distintas sobre un mismo asunto, hay el espacio de que si verdaderamente todos quieren buscar resolver prontamente el asunto del estatus político, deberían iniciarse diálogos discretos, no a través de twitters, no a través de conferencias de prensa, diálogos discretos para tratar de resolver las diferencias, llegar a un consenso y aprobar con esos bloques de congresistas y senadores, aprobar una legislación que permita que este año se pueda atender el problema del estatus político de Puerto Rico. Pero para eso no pueden haber diferencias partidistas, para eso no pueden haber preocupaciones sobre la imagen partidista de los protagonistas. Tendría que haber un deseo sincero de buscar una solución rápida a este asunto. Yo pienso que el proyecto es un vehículo propicio para iniciar una discusión seria del tema de la descolonización de Puerto Rico. Me parece que el enfoque de que sea un proceso de libre determinación es el enfoque correcto. Me parece que el que se pretenda que se elijan unas delegaciones para que esas delegaciones vayan y negocien con el Congreso el contenido de las fórmulas, me parece también que es un enfoque que también es adecuado. Sobre si hay demasiados delegados, si deben haber menos, pues esos son los ajustes que el proceso legislativo debe ir realizando según se vayan adelantando y desarrollando las discusiones en el Congreso de los Estados Unidos. Recuerden que esto es se le llama Asamblea de Estatus, pero no es una asamblea deliberativa en el sentido de que se reúnen unos delegados y entre sí van a escoger cómo se solucionó el problema final del estatus. Esto es una asamblea para elegir unos delegados por fórmulas y cuya delegación inicial es la de negociar el contenido, lo que conlleva cada fórmula con el Congreso de los Estados Unidos, de manera que al final se da una segunda etapa de consulta al pueblo una vez se ha
establecido cuál es el contenido, cuál es lo que rellena el nombre de cada fórmula. Así que me parece que puede haber en el momento inicial unas cosas que puedan ser sujetas de afinación, de un apriete de una tuerca, de un cambio, de una enmienda, pero me parece que es un mecanismo propicio para iniciar un proceso serio en donde estén representadas las fórmulas para confrontar al Congreso con esa responsabilidad descolonizadora que hace tanto tiempo venimos reclamando, por lo menos desde el punto de vista independentista, al Congreso de los Estados Unidos. Bueno, ¿algún comentario final, Kenneth? Hugo. No, básicamente estamos ya a punto de entrar en la Semana Santa, y va a haber un bajón en el diapasón de opinión pública durante los próximos días, y esperamos que dentro de las limitaciones que todos tenemos debido al COVID-19, que podamos sacar un espacio para compartir con nuestra familia, aunque la semana que viene, durante la Semana Santa, pues estaremos en este programa nuevamente a través de las plataformas de vocero.com, y que podamos, quizás en un plano un poco más bajito, pues podamos seguir discutiendo los asuntos que hay que discutir aún en la Semana Santa. Así es. Hugo, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. La semana que viene regresamos como de costumbre. A ustedes por su sintonía, nuestro agradecimiento. Que pasen buenas noches. Será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.